tardes, me presento, mi nombre es Nicolás Moreno y este es el video de sustentación para el proyecto final de Excel para los negocios. Entonces empezaré un poco describiendo lo que este proyecto, pues como que lo que este proyecto realicé. Entonces primeramente realicé una base de datos en la cual se me olvidó mencionar, mi tema era, digamos que futbolistas en Europa. Entonces lo que primeramente hice fue hacer una base de datos en la cual tenía ciertas variables que poco a poco pues se fueron complementando dados los puntos necesarios para el ejercicio. Entonces primeramente nombre, apellido, luego la edad, el año de nacimiento, el país de origen. Además de esto añadí código del equipo, fecha de ingreso, fecha de terminación y pues digamos que ya me va a remitir a explicar parte por parte. Entonces primeramente cogí una, una, una función para, que en este caso fue concatenar, para poder poner los nombres y los apellidos de forma completa. Entonces toda esta columna tiene ya los nombres, digamos, completos. Lo siguiente que hice, que fue, digamos, complementando lo del ejercicio, fue, dado el código del equipo, realizar un buscar B, que se me olvidó mencionar. El buscar B lo hice con la base de datos número 2. En la base de datos número 2 que puse todos los códigos de los equipos presentes, digamos que en Europa y presentes, digamos que los jugadores. Entonces a cada equipo le asigné un código con el fin de poder complementar la base de datos primera. Entonces nos remitimos de nuevo a la primera base de datos. Acá lo que hice fue poner el número el código del equipo, perdón, y acá, dado el buscar B, pues lograr tener el equipo rescatado de la base de datos número 2. Fecha de ingreso, simplemente son fechas. Acá en este caso puse dos cosas, una validación de datos y un formato, digamos que por colores. Entonces, primero la validación de datos es con el fin de poder seleccionar todas las posiciones que tenemos dentro del campo. Entonces, defensa central, lateral derecho y así pues las demás. Y además de eso, pues se complementa con el color característico de cada título. Luego viene salario salario y goles, digamos que por cada jugador. Entonces, acá de nuevo repetí un formato por colores en el cual el color verde significa un salario muy alto y el color rojo significa, digamos que un salario bajo o relativamente bajo. Entonces, así nos damos cuenta que 15 millones es uno de los salarios más bajos, el más bajo, y los jugadores como más rankeados, como lo es Lionel Messi, pues tiene un salario mucho mayor. Repetir el mismo proceso con tema goles. Entonces, los jugadores que tienen muchos goles, pues van a tener un índice verde. Los que tienen muy poquitos goles van a tener un índice rojo. Luego, de nuevo, repetí con asistencias. Y luego, en este caso, puse antigüedad del club. Esto lo hice con la función de días 360, en la cual tomé fecha de ingreso al club, que está en la columna I, y fecha de hoy, que la puse con hoy entre paréntesis. Y así nos da el tema de antigüedad en el club. Luego puse días para renovación, entonces acá fecha de terminación del contrato y repetí el proceso. Días 360 y simplemente lo que nos muestra acá es cuántos días faltan para que el jugador tenga que renovar o que se acabe el contrato. Luego seguí con las pruebas lógicas, que fueron 5 pruebas lógicas en las cuales la función que puse fue un sí. Entonces, en este caso era si el jugador tenía, dame un segundo, sí, si el jugador tenía cierta cantidad de goles, lo podemos por acá poner. Si el jugador tenía cierta cantidad de goles, pues se le iban dando bonificaciones y pues poco a poco, dada la cantidad de goles que tenía, pues iba reduciendo el porcentaje de bonificación a su salario. Entonces, luego lo mismo, solo que en este caso era tema asistencias. Luego, en este caso, lo que hice fue una prueba lógica en tema de goles. Entonces, si el jugador tenía cierta cantidad de goles, era catalogado como goleador. Si no tenía cierta cantidad de goles, no optaba como goleador. Luego viene mejores asistidores, entonces repetimos la prueba lógica, solo que en este tema es con las asistencias. Y luego finalmente lo que hacíamos era
Si un jugador tenía cierta edad o tenía un rango mayor de edad, era catalogado como veterano, si no, era catalogado como novato. Entonces en este caso acá nos muestra todos los jugadores. Eh, Luego, ¿qué hice? Le hice una parte de filtros avanzados en la cual pues me remitía a la base de datos principal con el fin de buscar digamos ciertos parámetros que pues es finalmente lo que es el filtro avanzado. Entonces, aquí en este caso el ejemplo que yo ponía era un jugador de más de 30 años y de más de 100 goles, o un jugador de menos de 30 años, pero que sea mayor, que tenga más de 50 goles. Así pues acá nos muestra todos los jugadores que en este caso aplican para este buscador y nos da esta segunda tabla, este segundo filtro avanzado. Luego nos remitimos a tema tablas dinámicas, en la cual hicimos dos. Entonces, en este caso, lo que hacíamos era, o lo que hice fue una gráfica en tema de fair play financiero, en temas salarios. Entonces, acá pusimos, o puse todos los equipos. eh, Nos da una suma total de 3.265 millones de euros en suma de salarios totales. Y acá, pues, en esta gráfica, que también es una gráfica dinámica, perdón, pues nos muestra todos estos equipos o indicadores de los equipos que tienen un mayor índice en temas salarios. Entonces, simplemente si variamos con esto, pues nos permite ver un poco ese fair play financiero que mencionaba al principio. Luego, lo que hice fue primeramente una tabla dinámica y lo segundo fue una segmentación de datos, pero en este caso era en tema goles. Entonces, igual, repetimos, hacemos una tabla dinámica en la cual si nosotros variamos acá, pues va a ser interactiva, que también nos va a permitir ver, digamos que ítem por ítem, con el fin de saber cuántos goles y asistencias había por equipo. Entonces, en este caso yo utilicé 3 columnas para poder explicar los tres indicadores, para finalmente tener esta gráfica que nos demuestra cuáles son los equipos que más goles y asistencias tienen en cuanto a mercados. Continuando, hice un pequeño corte ahí. Lo que continuó en el proyecto, en este caso fue el tema de Power BI, en la cual hice 3 dashboards, en los cuales pues, me permitía generar un análisis de todas las cosas. Entonces, el primer dashboard era análisis de fair play financiero, en tema de suma de salarios por equipo. Entonces, así más o menos quedaba la tabla ordenada de mayor a menor. Entonces, tema salarios, en este caso, pues lo que lográbamos con el Power BI era generar una tabla dinámica. Entonces, acá, dependiendo del equipo, pues vamos a tener la información detallada de cada uno. Esto, pues como lo repetía, era para analizar el fair play financiero y cómo cada equipo, dependiendo su inyección de dinero o inyección de dinero, pues era más o menos exitoso, dado el siguiente dashboard. Entonces, el siguiente dashboard será suma de goles y suma de asistencias por posición. Entonces, si nosotros nos venimos en la primera parte, pues vamos a tener que en la línea azul va a ser tema goles y la amarilla tema asistencias. Entonces, lo que hacemos acá, o lo que hice acá, fue darnos cuenta de cómo funciona un poco la dinámica en el campo. Entonces nos damos cuenta que los delanteros, más que todo, son muy de hacer goles, pero no tanto, no es tanto su fuerte el tema de las asistencias. Su tema es ser un poco más asistidores que ser goleadores que asistidores, perdón. Entonces así da cada una de las posiciones, nos da un análisis detallado de cómo funcionaba. Entonces, si nos remitimos acá, nos damos cuenta que de golpe los mediocampistas son mucho más efectivos en tema asistencias, igual que los extremos, pero que en goles, pues digamos que no es su fuerte. Luego lo que hice, aparte de esta, digamos que tabla de dinámica que tenemos por acá a la derecha, el tema goles, que nos va a permitir también saber un poco como por posición cuántos goles y asistencias tenemos, fue suma de goles por equipo. Entonces nos damos cuenta, acá es un análisis un poco más detallado, y es que los dos equipos que más tienen goles van a ser el Al-Nassr
y el Miami United. Pero estos indicadores, ¿por qué se dan así? Es por el tema de los jugadores que tienen inscritos en su nómina. Entonces, en el Al-Nassr tenemos a un jugador predominante en el campo, que es Cristiano Ronaldo, al igual que en el equipo de Miami United vamos a tener a un jugador predominante como lo es Lionel Messi. Y pues así, poco a poco, jugadores menos, equipos menos relevantes o con menos estrellas en sus líneas, pues vamos a darnos cuenta cómo funciona un poco ese comportamiento. Finalmente, el último dashboard es, digamos que repetimos la misma gráfica de suma de goles y asistencias, pero en este caso vamos a hacer un análisis detallado de las asistencias. Entonces, en este caso, gana el París y el Miami United. Entonces, en el París, pues hay muchos jugadores relevantes inscritos en la base de datos. En el Miami United, pues está también el jugador Lionel Andrés Messi, que es un jugador que realmente impacta en el campo y nos da estos indicadores. Acá por la derecha, pues vamos a continuar con el tema interactivo de ver cómo funciona cada posición en el campo y cómo esto afecta a los indicadores de los equipos. Analizar, que es la recta final del proyecto, nos metemos con el tema de las macros. Entonces, en este caso, lo que hice yo para evitar confusiones en mi base de datos fue crear copias para poder desarrollarlas de forma efectiva. Entonces, la primera macro es la macro de registro. Entonces, si nosotros acá la voy a hacer el ejemplo solo una vez, para darnos cuenta cómo funciona. Entonces vamos a poner acá un nombre, Esteban, que es mi segundo nombre. Vamos a ponerle 23 años, en el 2000, país de origen Colombia. Vamos a poner por acá un código. Fecha de ingreso al club, vamos a poner 10 del 6 del 2020. Fecha de terminación 12 del 24 del 2025. Vamos a ponerle delantero centro. Salario, vamos a ponerle 20 millones. Y asistencias y goles, vamos a poner un parámetro de 200. Entonces le damos acá a la macro, registro, y nos va a traer el nombre completo a nuestra base de datos. Luego viene base de datos de el tema de acá creo que tengo el formato. Entonces lo que hice en esta macro fue hacer una macro en la cual pues como que me generé un formato predeterminado por alguien o por nosotros, para que la tabla pues con el tiempo no se vaya como cambiando y no pierda como la forma. Entonces acá simplemente le damos formato y, como ya se dieron cuenta, se cambia los títulos al formato que yo predeterminé. Luego viene base de datos, en este caso 2. Bueno, en este caso se me olvidó explicar la macro de búsqueda. Entonces, en este caso, pues yo puedo poner acá Argentina, y le doy filtro, y digamos que así funciona la macro de búsqueda. Entonces simplemente nos va a traer a las personas nacidas en Argentina y las va a filtrar de la base de datos. Ya para finalizar está el tema de la prueba lógica. Entonces voy a borrar toda esta parte y le voy a dar, en este caso, lo que hice con la prueba lógica era una prueba lógica en temas salarios, y si su salario tenía superaba cierto límite, era un jugador costoso, pero si no tenía ese límite, era un jugador, digamos que económico. Entonces le damos acá, entonces un segundo, entonces me paro acá, me voy a parar acá, le doy prueba lógica, y así pues nos da la prueba lógica de forma automática. Y ya el último paso, antes de terminar el video, es el generador de PDF. Entonces hice una macro para que al darle clic se me traslade y me genere el PDF de mi base de datos. Y eso es todo el video. Muchas gracias.